similar o que tienen como referencia al pacto de la Moncloa, ¿no? Mire, primero la gran pregunta es, ¿qué significa cerrar la grieta? ¿Qué significa cerrar la grieta? Vamos a hablar de cuestiones políticas y conceptual. Evitar, por ejemplo, todo tipo de insultos, evitar todo tipo de descalificaciones. Bueno, la buscar consensos, dice usted también. Bueno, serían consensos mínimos, por supuesto, y además administrar con racionalidad y sin ningún tipo de agresiones los disensos. Bueno, en eso estoy de acuerdo. Eso es parte de cerrar la grieta. Ninguna familia, ninguna empresa o ningún país, por supuesto, puede crecer sin cohesión. Para desarrollar la inclusión, con inclusión y además en forma igualitaria a la Argentina, sí necesitamos tirar todos para un mismo lado y no ventear la energía en peleas fratricidas. Eso es verdad. En eso estoy de acuerdo. Ahora, ¿son necesarios los acuerdos de Estado? Sí, señor. Pero no todos pueden participar de ese, yo diría, de ese proceso de reparación de las heridas. La condición previa es que queden afuera los corruptos y los golpistas. El cierre de la grieta no puede hacerse sobre la base de la impunidad. No se puede hacer borrón y cuenta nueva sobre los que cometieron graves delitos. Eso sería edificar la realidad sobre pilares de barro. Eso sería un engaño para que una vez más no haya verdad, no haya juicio, no haya castigo ni condena para los ladrones de Estado y además para los autoritarios que no respetan la ley ni la Constitución. ¿Se entiende? Mire, le doy un ejemplo concreto. ¿Se puede cerrar la grieta con quienes se hicieron ultramillonarios en la función pública, como los Kirchner y los Báez, por ejemplo? Yo no quiero cerrar ninguna grieta con ellos. No hay nada que hablar con los integrantes del cártel de los pingüinos millonarios. Los corruptos y los golpistas no pueden tener un lugar en la mesa junto a los dirigentes honrados y los que proponen fortalecer una democracia republicana e inclusiva. Cerrar la grieta con los ladrones de Estado es igual a impunidad, a darle libertad para robar y para enriquecerse ilícitamente. La señal sería nefasta para la sociedad, porque si no hay premios ni castigos, bueno, no hay país posible. Con estos delincuentes no hay grieta que cerrar. Hay que cerrar bien, eso sí, las puertas del calabozo para que paguen por sus delitos. Mire, son los responsables del robo del siglo. Son los responsables de la mayor corrupción de la historia democrática. Son culpables de crímenes de lesa indignidad. Fue tanto el océano de dólares sucios que robaron que alcanzó para todos y para todas. Todos robaron para ellos y para la corona. Mire, yo con ellos no cierro la grieta. ¿Qué quiere que le diga? Cierro la puerta y me cuido los bolsillos. Hablo de los funcionarios, amigos, socios, estaferros de Cristina y de Cristina también. No dejaron delito por cometer. No hay acuerdo posible. Solamente lo que tienen que hacer es que someterse a la justicia, porque eso es lo que corresponde. Esa es la parte moral de la grieta. Nos separa un abismo de honradez y de ética republicana. Con Amado Vudú no quiero cerrar ninguna grieta. No tengo nada que hablar con semejante atorrante y ladrón de Estado. Con Julio Devido, con Milagro Sala, por favor, tampoco. Le pregunto a usted, ¿hay que cerrar alguna grieta con delincuentes condenados y de esa calaña? Repito el concepto, cerrar bien la puerta del calabozo para que no se escapen. ¿Hay que cerrar alguna grieta con los magnates sindicales mafiosos? Los que bloquean, los que extorsionan. Esa gente está fuera de la ley y la democracia los debe castigar con todo el peso de la ley. Es una grieta para siempre con estos tipos. Como diría Serrat, entre esos tipos y yo hay algo personal. Es así. Ahora, con los fanáticos autoritarios e integrantes del Ministerio de la Venganza,
Bueno, yo no quiero cerrar ninguna grieta, por supuesto, con Rodolfo Tailade, con Gregorio Dalbón, con Tristón Bauer, con Luis Delía, entre otros, digo. Se cansaron de insultar y amenazar a los jueces, a los fiscales, a dirigentes opositores, a periodistas independientes. Hay diálogo posible con los que quieren cambiar la Constitución y la Corte Suprema para ponerlas al servicio de una camiseta partidaria pingüina y de la impunidad de Cristina y su banda. ¿Se puede dialogar con los que se sublevan contra la división de poderes y con los que quieren censurar a periodistas y someterlos a la esclavitud como intentaron hacerlo durante tantos años? ¿Se puede? Pregunto, ¿se puede llegar a algún acuerdo con los que armaron el régimen de Santa Cruz y sueñan con convertirnos en Venezuela? ¿Y con los empresarios? Porque no se salvan. Los que se enriquecieron con el dinero del pueblo, las coimas y los sobreprecios, ¿qué hacemos? Ni olvido ni perdón, verdad, justicia y condena. Les recuerdo que varios de estos empresarios, que ahora hablan del pacto de la Moncloa, dicen que fueron obligados, fueron extorsionados, pero que en muchos casos, le digo la verdad, ellos estaban felices de participar en esa cartelización nefasta. ¿Sabe por qué? Porque no estaban obligados a competir, que no les gusta nada, ponían el precio que más les gustaba y además le cargaban sobreprecios de hasta el 50% o más todavía, en algunos casos, y de allí salían las coimas, el retorno, o como usted le quiera llamar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esos empresarios no pagaban las coimas de sus ganancias y de sus bolsillos, de ninguna manera. Las sacaban de los sobreprecios y por lo tanto, todos los argentinos, usted, yo, todos, pagamos esas malditas coimas por los sobreprecios. La cantidad de información y documentación que aportaron los arrepentidos ante la justicia dejaron desnuda a Cristina. La tienen acorralada. Ya nadie puede dudar que ella fue la jefa que sucedió a Néstor, el jefe. Está claro que cuando Néstor se murió, ella asumió la conducción política, por supuesto, de su espacio, pero también la gerencia administrativa de coimas, lavado y mega corrupción de Estado. La Argentina debe reconstruirse sobre la base del respeto a la Constitución, la división de poderes y la ética republicana. Hay lugar para todos en el diálogo, me parece, ¿no? Un diálogo institucional, menos para los corruptos y los golpistas. Con ellos no hay ninguna grieta que cerrar. Le doy mi palabra y le pregunto al diputado Fernando Iglesias, ¿qué es esta moda de cerrar la grieta, cerrar la grieta?